Roberto López dijo que lo que acabamos de ver hace un rato era, entre otras cosas, producto de un errado concepto de plurinacionalidad que está en la Constitución. Así es, señor Vera. Hay un solo partido, no dos. Hay un solo partido y ese partido, ese juego se llama Ecuador. No puede haber una nación dentro de otra, ni siquiera España, en cuyo seno hay verdaderas naciones, la nación vasca, la nación catalana, la nación gallega, aceptó el concepto de plurinacionalidad por peligroso el año 1978. Somos un país entonces de múltiples naciones, pero una sola nacionalidad. Multirracial, multicultural y pluriético, pero no plurinacional. Llegamos al fondo del tema. Los indígenas acaban de delatar que no tienen un afán de integrarse y de ejercer autonomías en sus territorios, sino de separarse y de ser un territorio o un país independiente. Y algo peor, de vengarse. Les siento una bronca con todo lo que es mestizo, blanco, etcétera. Me quieren cobrar a mí lo que les hicieron hace 500 años. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy de los que más ha defendido sus causas. Yo visibilicé a los indígenas, como me dijo Lourdes Tibán. En 1978, cuando ser comunista era para darle bola a los indígenas, ya denuncié una huelga en Jinjin, en Riobamba, donde nos azotaban a los indígenas. ¿Es eso, César? A ver, comienzo por esto último. La prensa ecuatoriana yo creo que ha sido favorable a las causas sociales siempre. Desde los años 80, desde que regresamos a la democracia, siempre ha estado ese relato de que la prensa ecuatoriana ha sido enemiga del pueblo, de que ha sido una al servicio de las burguesías, de las oligarquías, es absolutamente falso. Es el discurso correcto. Es absolutamente falso. Prensa corrupta. Sí. Ahora, evidentemente tenemos un problema que resolver y por eso yo creo que hay que renunciar explícitamente a la violencia para resolver ese problema. El movimiento, es un error considerar que el movimiento indígena es uno solo y es uniforme. Correcto. Hay muchas diferencias al interior del movimiento indígena y hay una dirigencia radicalizada que tendrá que responder por sus actos y por lo que ha hecho. Precisión. Pero hay muchos otros dirigentes indígenas y hay bases indígenas que son absolutamente distintas. Qué importante precisión, César. ¿Su conclusión antes de cerrar? Mi conclusión es un gran no, que ese es el problema del Ecuador. No tenemos una inteligencia especializada como deberíamos de tener, no tenemos fuerzas armadas con un marco legal y entrenadas como deberíamos de tener, no vivimos en una democracia efectiva, vivimos en una democracia formal, no vivimos en un Estado de Derecho, las leyes no se cumplen, se tuercen a la voluntad de quien está en ese momento en el poder. Las fuerzas armadas y la policía, que son las fuerzas coercitivas del Estado, han sido debilitadas exprofesamente, constitucionalmente y legalmente. Y hasta tanto, yo recuerdo que ya hice esta pregunta y voy a recordar las respuestas que me dieron. ¿Hasta tanto qué? Presión social, pacífica, ordenadamente, que es lo más difícil, y me quedé con ganas de hacerte la pregunta en el próximo programa, te hago, César. Coronel, su conclusión. Bueno, mire, aquí no hemos cambiado desde la colonia, las leyes se acatan, pero no se cumplen. Correcto. ¿Qué pasa? Mire, la asamblea, que para mí es la más mediocre que yo conozco, ¿no? Más de un año tienen el Código Orgánico de la Seguridad del Estado, que tiene 4 leyes: la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, la Ley Sistema de Seguridad Ciudadana y el Orden Público y el Sistema Nacional Descentralizado de Control de Riesgo. Ahí está, un año dormido. Eso debería ser como una especie de ley urgente para que tenga los instrumentos necesarios y no esté atado de pies y manos. Han dado soluciones y caminos ustedes, ¿qué es lo que quería? Realmente me felicito de haberlos invitado. Una acotación final, Roberto López. Me acabo de informar por la doctora Estrada que no se necesita un marco regulatorio en el tema de la investigación al financiamiento del terrorismo, sino de acatar las directrices de la ONU que son obligatorias para el Ecuador. Así podríamos seguir la ruta del dinero hasta llegar a la cuenta del señor Correa en el Vaticano. Una cosa más. La resolución de la ONU 1566, ¿la conoce? ¿La recuerda? Correcto. ¿De qué habla? Esta resolución de la ONU que usted menciona es solamente parte de 16 convenios internacionales que nacen de la resolución 1373 en contra del financiamiento del terrorismo. Déjeme concluir con eso. Dice,
La resolución de la ONU 1566 recuerda que los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte, lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona intimidar a una población o obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna, por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar, e insta a todos los estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza. Quienes detentan el poder cumplan con sus obligaciones. Y quienes tenemos que vigilarlos, vamos a exigir esto. Cuando le hablo del capítulo 7 de la Carta, le hablo de 16 resoluciones semejantes a la que usted acaba de leer. Yo les hablo de que el tiempo se me acabó y mi gratitud es permanente, de verdad. Mil gracias. Fenomenal. Fenomenal. No, gracias. ¿Te puedo dar un beso? Por supuesto que sí. A mí no. Dios me libre. Hasta el próximo programa. A mí no, please.